Vamos a la pregunta de siempre. De lo que vimos la clase anterior, perdón, de lo que vimos la clase anterior, ¿quedó alguna duda? ¿Sí? El cierre de punzonado, qué era lo importante de punzonado, para qué servía, cómo se calculaba justamente el esfuerzo de punzonado. ¿Eso quedó bien? Se Quedó subió a todo la, claro. la plataforma. ¿Cómo? Que quedó todo claro. Perfecto. Se subió a la plataforma 2 guías de ejercicios, uno de plegado o estampado y uno de punzonado. Van a encontrar 6, 7 ejercicios de cada uno que van a ir aumentando la complejidad a medida que van avanzando. Los ejercicios tienen las respuestas incluidas para que ustedes se puedan monitorear, decir, bueno, yo hice todo un desarrollo y tendré que conseguir lo que ustedes calculan con la respuesta que está en el ejercicio. Les pido, primero que nada, intenten resolverlo. Son sencillos. Como les dije la pasada, van a tener que aplicar cálculo de áreas, presiones, actividad, digamos, con una mirada real. Si tienen algún inconveniente en alguno de ellos, consultan y desarrollamos uno en clase en algún momentito, total, no son muy largos, para que tengan la mecánica. La mecánica es muy sencilla. Solamente tiene que pensar todas las características y consideraciones que fuimos hablando. ¿Sí? Plegado tiene algunas, punzonado tiene otras. Va a haber preguntas de qué fuerza necesito y otra pregunta que va a decir, bueno, la máquina no me alcanza, ¿hasta dónde puedo hacer? ¿De acuerdo? Búsquenla, en plataforma tiene que estar. Muy bien. De polímeros, habíamos comenzado a ver, primero que era un polímero, por qué se aplicaba, cuál era la ventaja de trabajar con polímeros, por qué habían crecido tanto en estos últimos tiempos, y habíamos alcanzado a ver la parte de inyección, que era el proceso más común, el más difundido, inyección de polímeros, donde vimos la cantidad de piezas y la variedad de piezas que se podían hacer. También hablamos de los tipos de materiales, para qué se utiliza cada tipo de material de manera global. Y alcanzamos a ver un poco más en detalle el proceso de inyección. Hablamos también de los polímeros, hablamos también de la materia prima, qué características tiene que cumplir, que el material se puede recuperar, si bien no se puede recuperar al 100%, pero se puede recuperar. Se puede colorear, le podemos dar colores, lo podemos hacer translúcido, ¿sí? Está un poco todas esas características. Y habíamos llegado a ver, creo si mal no recuerdo, un video, a ver, avancemos. Está toda la parte de secado, la parte de deshumidificado, cómo era el funcionamiento básico del mezclado y del plastificado del material, que se producía más que nada por la temperatura debido al aumento de rozamiento entre los pellets entre sí, la recámara interior del cañón y el tornillo, que había una gran cantidad de variedades y diseños de tornillos, cómo funcionaba la inyección. La inyección, digamos, el tornillo tenía 3 etapas, o 3 sectores muy marcados desde el punto de vista físico. Uno que era el ingreso de material, que a partir de la tolva yo ingresaba una cantidad de material, el tornillo es un tornillo sin fin, avanzaba, mejor dicho, giraba, hacía avanzar el material y comenzaba a reducirse la sección. Nosotros lo comenzábamos a comprimir. Se daba aumento de temperatura, estaba la zona de plastificado, la zona de mezcla, era la zona media donde había una reducción importante de la sección, o sea, del volumen contenido entre la hélice del tornillo y el diámetro interior del cañón. En esa zona podíamos tener o no, dependiendo del tamaño y la cantidad, y dependiendo del tipo de material, podemos tener calentadores. Pero más que nada, esos calentadores o esas resistencias están más para mantener estable la temperatura que para calentar el material en sí. Y tenemos, por supuesto, sensores todo a lo largo del cañón, que son los que van a ir verificando la temperatura del material y de todo el sistema a lo largo del tornillo. Una vez que teníamos ya el material plastificado,
homogeneizado su color. Dijimos también que podíamos colorear con un master batch, o sea, un producto ya coloreado. Podíamos colorear con material con un concentrado de color, o podíamos colorear con colorante líquido. Los tres sistemas son utilizados. El más utilizado es el master batch, o sea, el material precoloreado. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Y el más eficiente, si lo quieren poner, es el de líquido. Lo que pasa es que es más compleja su aplicación en el proceso, más caros los sistemas y más caro el colorante. Pero desde el punto de vista de la productividad, de la efectividad del coloreado, el colorante líquido es el más eficiente de todos. Cuando hablamos de la tercera etapa del tornillo o del sistema, hablamos de la etapa de inyección. O sea, en la tercera etapa yo tengo todo el volumen de material que voy a inyectar dentro del molde. Se calcula para eso. Y por delante del tornillo está esa recámara, cuando se desplaza el tornillo hacia atrás, que va a ser un poco el pistón, la cabeza del tornillo, y el cilindro va a ser el extremo del cañón. Ahí tenemos en realidad una válvula de cierre. Ya les había explicado, cuando el tornillo avanza, deja de girar y va a la etapa de inyección. La cabeza del tornillo tiene un sistema que se desplaza, que oficia de tapón para que no el material ante la compresión se vuelva. Es una especie de válvula antirretorno, así funciona. Conseguimos inyectar todo el producto dentro del molde. Del molde habíamos hablado que tiene una característica, que es que está atemperado. O sea, si el material lo voy a inyectar a 180 grados, muy probablemente el molde esté muy próxima a esa temperatura. Porque ¿qué es lo que queremos conseguir? Que el material se difunda a través de todas las zonas de ese molde, para evitar que, si se enfría muy rápidamente, ya no fluya y me queden zonas del molde sin llenar. También queríamos que el material rodeara toda la figura, y cuando se encontrara todavía estuviera lo suficientemente blando, por decirlo de una manera, para que se entremezclara y no quedaran marcas, como si fueran olas, de material que está frío. Pero también el molde tiene zonas refrigeradas, porque no toda la zona que uno necesita tiene que estar caliente, sino a veces se busca justamente enfriar en particular alguna zona para favorecer el desmoldeo de la pieza. Una vez que se inyectaba, el tornillo queda unos segundos generando presión, y había, les comenté, una zona que es el equivalente a mazarota en la fundición de metales, que va a abastecer de material líquido cuando se va enfriando la pieza y se empiezan a producir rechupes. Entonces esa porción de material que queda todavía bajo presión alimenta todo el vaciado que se va generando con el enfriamiento de la pieza. Después el tornillo retrocede, comienza a girar y se reinicia el ciclo. Todo esto que yo les acabo de contar tiene un tiempo aproximadamente, es un gran promedio, de minuto y medio, minuto 7, hasta 2 minutos. Hablamos también que la inyección tiene una característica de que nosotros podemos inyectar desde piezas muy pequeñas, como ser, por ejemplo, los componentes de un avión para armar, hasta piezas del tamaño de un gabinete de electricidad, un balde, un frontón, piezas que pueden llegar a pesar 1 kilo, 1,5 kilos. Ya para mayor cantidad o para mayor volumen de material, hacen falta máquinas realmente muy grandes y muy potentes. Piensa que estamos inyectando el material entre 500, 600, hasta 1000 toneladas. También hablamos que el sistema de cierre del molde tiene que ser capaz de soportar esa presión sin que el molde se abra. Y algo que no les dije, los sistemas de cierre son generalmente hidráulicos. Entonces tengo un sistema de pistones hidráulicos que generan presión, pero al momento de la inyección, cuando el molde se cierra, se traba mecánicamente con un brazo excéntrico. O sea, no solamente la presión hidráulica soporta presión hidráulica, sino que la presión de cierre de molde se hace con una excéntrica, o sea, una barra que tiene una palanca que se quiebra, y en ese quebrado ya tiene un cierre sólido, ya no vuelve para atrás. Después se desclava
se abre y permite el desmoldeo de la pieza. Acá un poco lo que vimos, la parte de el ingreso de la primera parte, esta es la cámara donde va a quedar el material, acá cuando avanza el tornillo y funciona como un pistón, y acá cuando se desmoldea la pieza, el tornillo retrocede, comienza a girar y comienza nuevamente el ciclo. Las zonas de los tornillos. Ya habíamos visto el video justamente de grandes inyectores donde se inyectan desde piezas muy pequeñas hasta piezas realmente grandes. Tema de coloreado. Ya habíamos comenzado a conversar sobre la extrusión. O sea, ya dejamos la inyección, vamos al segundo proceso en volumen, que es la extrusión de polímeros. Sugerencia, no confundan extrusión de polímeros con extrusión de aluminio o de materiales ferrosos. En los exámenes a veces suelen confundirse y responden un proceso en lugar del otro. Se llaman igual, el concepto muy básico es igual, pero no tiene nada que ver uno con otro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de moldeo por extrusión, podemos decir que todo el sistema que vimos anteriormente sirve hasta el pico de salida del cañón. Porque a partir de ahí ya no hay una matriz o un molde que va a recibir a alta presión el material, sino que ese molde se va a reemplazar por una herramienta, un dado, similar al que teníamos en la extrusión de aluminio, con una forma determinada. Cuando el material que pasa forzado, pero solamente por la presión que ejerce el giro del tornillo, en el supino ustedes saben que empuja, va tomando la forma de esa herramienta que tiene en el extremo y comienza a salir una pieza de longitud, vamos a llamarla por el momento infinita, porque mientras yo le cargue pellet al tornillo sin fin y lo mantenga dando vuelta, el sistema se retroalimenta. Entonces podríamos tener piezas de largo, vamos a decir, infinito. La dimensión o el largo de esa pieza va a depender de qué tipo de pieza sea y de la longitud que sea transportable. Si lo que yo obtengo puede ser enrollado, como el caso, por ejemplo, de una manguera, o el caso de un cable en el que estoy haciendo recubrimiento, porque también los cables que transportan electricidad, ustedes los han visto cuando se han cortado, que tienen un alma de cobre, que es por donde circulan los electrones, y a su vez están protegidos por una capa de polímero aislante. Bueno, ese polímero aislante se recubre el cable por extrusión. Entonces, mientras sea un cable, yo puedo ir bobinándolo y puedo tener a lo mejor una pieza, si lo tomamos como longitud única, de 40, 50, 100, 200, 500 metros. ¿De acuerdo? Acá tenemos el sistema. Como les comenté, toda esta primera parte es similar, no exactamente igual, pero similar a la parte de inyección. Y a partir de la boquilla, donde yo tengo el herramental, esta es todo un sistema exclusivamente de extrusión. Tenemos piezas, a la salida de la boca o de la boquilla o de la herramienta, como el material todavía está a alta temperatura porque no ha tenido tiempo, porque no hay nada que lo haya enfriado, tenemos el material que sale cerca de 150 a 160 grados. Entonces lo tengo que enfriar rápidamente para que no se deforme cuando esté en contacto con los rodillos, con la mesa de sostén, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una especie de cajas donde yo le hago un baño de agua, a veces inclusive puede estar hasta sumergida la pieza, y le baja la temperatura y una vez que ya está por debajo de los 50 grados ya se puede manipular, ya no se deforma por contacto, y puedo seguir haciendo procesos posteriores, que puede ser solamente el corte, o, como vamos a ver, tenemos el corte y alguna operación más. Hemos llegado hasta acá. Les había comentado que dependiendo de
la máquina, y dependiendo del caudal y dependiendo de la cantidad de kilos que pueda procesar, podemos tener piezas de una gran variedad, tanto en el tamaño, cuando hablamos de kilos por metro, a la forma. Entonces fíjense que este tipo de formas, como esta celeste que está acá, es muy similar a lo que conseguimos por extrusión de aluminio, nada más que cambia el material. Entonces, el proceso se llama lo mismo, es parecido, no es lo mismo que la extrusión de aluminio. Vamos a ver un par de videos. Bien. ¿Alguna duda del proceso? No, todo bien. Bien. Yo le comentaba que también podemos recubrir cables de transporte de energía eléctrica. El sistema es el mismo, nada más que la máquina es un poco más compleja porque tengo que tener un carretel y un tensor donde voy a hacer correr el alambre de cobre y una boca que va a venir en diagonal, que va a atacar sobre una herramienta y va a conseguir que se recubra toda la periferia del cable y vayan avanzando después juntos. Voy a pasar alguna foto para que vean, porque en este caso estamos hablando de piezas únicas. La otra tiene un alma de material que tiene que ser recubierto. Inclusive hay también, en la parte eléctrica más que nada, ustedes se habrán visto los caños corrugados, que son los que se utilizan para colocar en la pared y por dentro de ese caño corrugado circulan los cables, que también están aislados. Esos caños corrugados se hacen también por extrusión. El sistema que tienen, ustedes se fijan que por la forma que tienen no podrían salir directamente de una matriz. Entonces lo que tiene es una matriz progresiva que se va cerrando y se va abriendo y va generando todas las ranuras a ese cable para después que sea flexible y a su vez rígido. Y a ese mismo tipo de caño, después cuando son instalaciones que van a quedar expuestas a la intemperie, más que nada cuando son instalaciones industriales, a ese caño, que puede ser o plástico o metálico inclusive, también se lo puede recubrir por extrusión con una capa aislante de la intemperie. ¿Los caños de gas no vienen así? Los caños amarillos de gas vienen metálicos por dentro y recubiertos con Están pintados. PVC. No, hay unos caños. Están los caños Los de amarillos que. termofusión no son. ¿Cómo, perdón? No son los de termofusión de gas que tienen metal adentro y afuera plástico. Exactamente. Termofusión es otra cosa. No, pero tienen metal adentro y plástico por fuera. Bueno, eso Vienen no los he recubiertos. visto. No los he visto. Pero conozco, bueno, los de gas son el caño galvanizado generalmente, que después está pintado con pintura epóxica. Claro, esos son los caños que se ponían, sí, por ahí se ponían más Es que el antes. caño estándar, que es una protección. Pero sí, no me extraña que se haya hecho una cosa así. Si esto, por eso les decía, los polímeros avanzaron sobre un montón de, vamos a decirlo, reinos que eran propios de un tipo de material. O sea, antes, cuando uno hablaba de esta instalación de agua, eran caños de hierro galvanizado protegido con un baño de galvánico, de zinc, que lo que hacía justamente era oficiar de aislante y de protección catódica de esos caños. Después, bueno, fueron cambiando, empezaron a aparecer los caños de polímero, primero aparecieron, digamos, para el transporte de agua, ¿no? Aparecieron los de un color, después empezaron a aparecer los rojos, después aparecieron los verdes, que son bicapa. Vamos a ver también que por extrusión yo puedo conseguir estructuras tricapa hasta 7 capas. Eso se usa mucho en la fábrica de envases. Cuando tenemos que proteger un producto, más que nada los farmacéuticos, utilizan varios tipos de capas. Una capa es protectora, una capa es antihongos, y cada capa se extruye una sobre otra. Se van haciendo sándwiches de capas y cada cual tiene una característica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los silobolsa. Se utilizan para almacenar grano. Silobolsa es un extrudado, vamos a ver al final, extrudado de film, pero también se extrudan varias capas. Entonces, ese material puede tener 3 o 4 o 5 capas, cada capa le aporta una característica a lo que tiene que proteger. Lo de los caños de gas
Recubierto no lo sabía, pero no me extraña. Sí, es tan sencillo como recubrir un cable eléctrico. Un sistema, digamos, mejor dicho, un producto que es típico de los sistemas de distribución son las mangueras. Daniel, Mangueras, ¿cómo? no, te quería hacer un comentario. Un claro ejemplo de los avances de los polímeros es en la industria automotriz. Antes los paragolpes eran de acero inoxidable, tenías las ópticas de vidrio, hoy en día es casi todo policarbonato, las ópticas, los paragolpes también de polímero. A ver, yo tengo unos cuantos años, yo viví la época del Ford Falcon. En realidad, te corrijo en un detalle. Los paragolpes nunca fueron de acero inoxidable. Fueron de acero cromado. Y tenían, Sí, digamos, para sí, que el cromo se adhiera en el hierro, tiene una capa de cobre abajo. Entonces, el paragolpe del Ford Falcon, modelo 62, o años 70, si quieren, era un paragolpe metálico de acero, que estaba con electrólisis bañado en cobre, para el mordiente, pero por electrólisis nuevamente, estaba cromado. No hay paragolpe de acero inoxidable, porque el acero inoxidable no es el mejor acero, ¿eh? Si bien ayuda y no se oxida, pero digamos, para un paragolpe sería algo extremadamente costoso e innecesario. Después, bueno, sí vinieron los paragolpes de polímero, y ahí fue cuando cambió el sentido del paragolpe. Antes el paragolpe era paragolpe. El paragolpe estaba fijo al chasis, cuando los autos traían chasis, y volvemos siempre al mismo, el Falcon o el Renault 12 de esa época, donde tengo un bastidor y el paragolpe estaba fijo a ese bastidor, no estaba fijo a la carrocería. El paragolpe soportaba los pequeños golpes sin tocar la carrocería. Después, bueno, se consideró que los autos no eran para chocar, entonces se cambió un poco el concepto. Hoy en día el paragolpe es una parte estética más. Si bien los bumpers, o sea, el paragolpe de plástico tiene un relleno de esponja en su interior, justamente para poder recibir impactos sin quebrarse, pero hoy en día la capacidad portante de un paragolpe moderno no tiene nada que ver con la del paragolpe original del famoso Falcon, ¿no? El uso es distinto. Hoy prueben ustedes que alguien los empuje con un paragolpe, y bueno, el paragolpe que empuja y el que recibe se van a estropear. Antes era muy común que los empujara un camión, cuando se quedaban autos de ese tipo, venía un camión también con paragolpe metálico, lo empujaba y no pasaba nada. Bueno, hoy en día eso ya no se puede hacer. Es más, venían mucho con un taquito de goma para que apoye ahí en el caso que alguien te vaya a Claro, empujar. exactamente, venían, digamos, el paragolpe con sus defensas. Y la defensa, que era con una pieza también metálica que estaba abulonada al paragolpe, traía una parte de goma, que era justamente para que no se rayara y para que sentara ahí, para que empujara. Incluso algunas hasta traían una especie de pasamano que también se unía. Era una cosa muy artística, muy linda. Bueno, hoy en día ya no tiene ningún sentido más. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Lo que les comentaba, de la construcción, o sea, de extrudar varios productos uno encima del otro. Se puede hacer hasta 5 capas, yo he visto de 7, donde cada capa, como les decía, aporta una característica. Algunas pueden ser solamente color, otra puede ser una protección UV, otra puede ser una protección. Realmente se utiliza esto mucho en la parte de alimentación o en la parte de farmacia. ¿Sí? Acá tienen un corte de un cabezal, en el cual, fíjense que cada color es una capa, y se van encontrando en un camino, y por orden se van colocando una encima de la otra. Con eso conseguimos que esa capa tenga una distribución como está pensado, porque la capa que es resistente al UV no puede ir adentro, tiene que estar afuera, porque va a ser la que va a recibir los rayos del sol. Entonces ahí se arma cómo es la configuración, se arma el cabezal y después se extruda todo junto. Acá podemos ver justamente un envase donde uno puede tener varias capas
y ahí está mostrado para qué es cada una de las partes, las capas. Esto nuevamente, lo interesante no es saber para qué es cada capa, sino que se pueden conseguir productos multicapa a partir de la extrusión de polímeros. ¿Dónde se aplica? Mercado farmacéutico, mercado de envases, como les decía, el mercado de los hilos bolsa, este sistema aplicado a otra forma de extrudar. Y tienen también otro ejemplo. Daniel, una consulta. Y eso, cada capa necesita un tornillo y una tolva Claro. individual, digamos, ¿no? ¿Cómo? Digo que cuando tenés varias capas así para el conformado de estos envases, necesitas un tornillo y una tolva para cada capa, digamos, ¿no? Son extrusoras independientes. Son independientes. Se Exactamente. juntan, Vamos a digamos, ver cómo... no, que se junta, digamos, el material en la matriz, pero si tenés 5 capas, necesitas 5 tornillos con 5 tolvas. Sí, sí, Ah. tal cual. Yo Inclusive, para imaginar la magnitud de la máquina, digo. vamos a ver cuando veamos la parte de soplado, hay un ejemplo de cómo se colocan en forma de aro, ¿no? De anillo, y cada una de las extrusoras apunta al centro. Pues en definitiva, también puede ser que los espesores no sean los mismos. Entonces, si los espesores no son los mismos, la velocidad y el volumen de extrudado también va a ser distinto. Hay capas que son más gruesas, capas que son más finas. En algún caso también hay, acá también lo muestra, una capa de adhesivo que debe ser muy fina, comparada con la capa que tiene que pegar. Entonces, cada una de esas extrusoras, que va a ser la que va a extrudar cada una de esas capas, tendrá una configuración y un volumen en unidad de tiempo distinto. Lo único sí, se juntan todos a la salida en el orden establecido. Pero es como que fueran varios procesos que están todos unidos, pero son todos distintos. Inclusive yo les decía, los tornillos, que en general tienen mucha variedad de formas, y la forma de los álabes, la inclinación, si son, hay inclusive tornillos que tienen varias entradas, tienen amasadores, ahí digamos, todo lo que sea tornillo para proceso de polímeros es muy variado. Mucho de la experiencia y algunos de cálculo. O sea, para cada material y para cada característica y para cada condición de trabajo tenemos un tornillo. Entonces pueden ser todos distintos. Otro proceso, también de los más utilizados, y este sí es en base al volumen que genera, no tanto la complejidad, es el de inyección soplado. En realidad ya empezamos a hablar de procesos mixtos, donde una parte es un proceso y la otra parte es otro proceso distinto. Pero no se concibe uno sin el otro. En el caso de inyección soplado, el caso típico que ustedes habrán visto son de las botellas. Las botellas en general se inyectan con PET. Botella de gaseosa, botella de aceite, todo tipo de botella. ¿Y cómo funciona esto? Primero lo que hacemos es inyectar una preforma. Eso que se ve ahí en la foto se llaman preformas. Contienen todo el volumen de material que va a llevar el envase. O sea, el próximo proceso yo no le voy a agregar volumen y tampoco voy a sacarlo. Lo que hago es inyecto, o sea, tornillo, molde, para que salga esa forma en particular. Y una característica muy típica es que la rosca es la rosca definitiva. O sea, la rosca no la voy a soplar. O sea, cuando ustedes tienen una preforma que se ven mucho en las casas de souvenirs, porque ustedes también para guardar cosas, o las pueden comprar, una preforma tiene la boca con la rosca donde va a ir la tapa del envase final, esa es así tal cual. Y después el cuerpo de la preforma contiene todo el volumen del material. Inclusive también tiene el color. Y van a ver una preforma de ese color verde botella, que es oscuro, cuando la soplo queda un verde
el verde 7-Up, por ejemplo, o el verde de Sprite. Aunque uno los mira, son colores distintos. Todo lo que es la parte de coloración e inyección de plástico es toda una ciencia en sí misma. Se desarrollan las proporciones de material, el color base, el colorante, cuánto pigmento hay que utilizar, qué clase de pigmento, porque cada empresa tiene su color y su patrón de color. Los colores parecen iguales, no son iguales. Ustedes comparen una botella de 7-Up con una de Sprite y van a ver una diferencia. ¿Sí? También cuando se inyectan botellas de cerveza, que no son muy comunes en Argentina, pero en otros países las hay, también ese color ahumado, que lo que hace es proteger el producto, tiene un patrón de color de cada empresa. Volviendo al sistema de inyección soplada. Yo inyecto las preformas, esa que se ve en la foto, como el primer proceso. Tengo piezas, puedo tener un molde multiboca, de que cada golpe de la inyectora, me entregue 20 preformas. Primera parte del proceso, ya tengo la preforma, ya tengo todo el material. ¿Ahora qué hago? Bueno, ahora tengo que soplar esa preforma, expandir, y entonces dilatar todo ese material con la forma del envase que corresponda. El proceso sería así. Primera parte, la parte del soplado, la parte de la izquierda. Perdón, ya vimos la parte de la inyección. Esto es el soplado. Las etapas son, como está marcado acá, colocamos la preforma dentro de un molde que está atemperado, o sea, a alta temperatura. Necesitamos una cánula que va a soplar aire caliente, y por la deformación y por la presión que tiene ese aire, el material comienza a expandirse, comienza a ocupar la forma del molde, con la forma definitiva del envase, hasta que lo ocupa completo. Si la temperatura del material es correcta, la temperatura del molde es correcta, todo el espesor de esa botella va a ser uniforme. Pues se reparte todo el volumen de material. Ahora sí, esta parte sí sería la parte de la inyección. Acuérdense, tenemos un molde, inyectamos, obtenemos una preforma. La boca, le decía, es la boca final, y el cuerpo va a tener una forma en particular. Cuando pasamos a la fase 2, o sea, el soplado, lo que vamos a hacer en la máquina es colocar la preforma dentro de ese molde que está a alta temperatura, le ponemos la cánula adentro, soplamos, y el aire lo que hace es expandir. Esta pieza se pega a las paredes y ya tenemos el envase. Esto, como les decía, es uno de los procesos de mayor volumen en industria, justamente por la cantidad de botellas que se fabrican por día. Vamos a ver un video, Rami. Profesor, ¿tiene el dato de cuántas botellas por minuto está haciendo en este proceso, por ejemplo? No lo tengo acá, lo tuve, no lo tengo acá, pero podemos averiguar, es muy sencillo. Es más, a ustedes que les gusta tanto buscar en internet, busquen directamente por velocidad de producción de envases de Coca-Cola, por ejemplo, de gaseosa, y le va a tirar números, pero son, quizás está haciendo 3, 4, 5 mil por minuto. 5, está. Perfecto. Pues ustedes vieron, yo les dije, en el video aparecen momentos que están en cámara lenta para poder entender todo el movimiento, pero la imagen final de todas las botellas cuando van saliendo es la velocidad real. Pero fíjense el tiempo de proceso de colocar la preforma, que ya se está precalentando en pasos previos, ingresa al molde y ya entra aire caliente, sopla, se pega, y ya el molde se abrió y la botella sale, es que los tiempos son cortísimos. ¿Por qué puede ser? Primero porque las paredes de los envases son muy finas, por lo tanto se enfría muy rápido. Segundo, fíjense que tenemos todos estos canales azules, es agua. O sea, tenemos el molde refrigerado, justamente para que se despegue rápidamente la botella del molde, y no se quede pegada. Entonces, está hecho para esos volúmenes, pero los volúmenes de producción de botellas de ese tipo es impresionante.
Bueno, vamos a ver ahora otra variante. Es la parte de extrusión soplado. Recién vimos extrusión soplado de botellas. Ahora vamos a ver extrusión soplado de otros productos más pesados, de otros materiales, ya no PET, ¿no? De polipleno, de PVC, donde vamos a obtener otro tipo de producto muy utilizado en general, pero a lo mejor no de tanto volumen. Y son la fabricación de las botellas de detergente, las de aceite, las botellas de aceite de auto, no las aceite de cocina, que son de PET. La extrusión de bidones, por ejemplo, ese tipo de envases que no tienen tanta tecnología, que son de menor volumen y los materiales son distintos. El sistema es parecido, pero todas son variantes. Acá dice que lo que conseguimos es no utilizar una preforma inyectada, sino que vamos a tomar directamente el material, así como sale de la extrusora, lo vamos a ir procesando en línea. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a la imagen que va a ser mucho más sencillo. La extrusora tiene una salida, está entregando un tubo, o sea, está entregando una manga hueca, directamente sobre el molde. El molde se abre, recibe esa manga, después el molde se cierra, por presión corta la manga, se recibe una cánula, en este caso está marcada de abajo, pero puede venir de cualquier lugar, que va a ser el efecto que vimos antes. Va a soplar esta manga que quedó atrapada, esa manga va a ocupar todo el lugar del molde, se va a abrir y ya tenemos la pieza moldeada. O sea, es una variante de lo que vimos antes, además que de mucho menos volumen y mucha menos velocidad, porque es para pieza más grande. Vamos a ver un video. ¿Una duda con esto? Realmente es muy sencillo. Son muy sencillos los procesos, pues siempre mejor apoyarse con un video que es mucho más claro, que podemos hablar un rato largo. Pero son las distintas variantes del conformado de polímeros en función del material y de la pieza que queremos obtener, como siempre. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero obtener? ¿Cuál es el proceso que me lo brinda? Todavía queda uno más, que es la extrusión soplado de films, que es una variante de extrusión soplado que hemos venido viendo hasta ahora. Parece que vimos el de los envases, era inyección soplado, después vimos extrusión soplado de los bidones, y ahora vamos a ver extrusión soplado de film. ¿De qué se trata? De fabricar las bolsitas plásticas, que van desde la bolsita de arranque que nos dan en el supermercado, hasta los silobolsa, que utilizamos para guardar grano en el campo. El sistema de fabricación es el mismo, cambia únicamente la cantidad de material y el tamaño del equipo que lo hace. Cuando hablamos de película, una característica que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de bolsas o de películas, de films, estamos hablando de espesores por debajo de las 5 décimas. ¿Sí? Que es lo que puede procesar de la manera que vamos a ver. ¿Cómo es el sistema? Nuevamente, extrusión. Sistema de extrusión es todo esto. Fíjese que es lo mismo, el tornillo, la tolva, el motor principal, los calentadores. Conseguimos moldear el material. Pasa a través de una boquilla. Esta boquilla lo que va a hacer simplemente es una especie de anillo. Porque lo que me interesa a partir de ahora es que el material que yo voy a extrudar sea hueco. Entonces forma un tubo. Ese tubo va a pasar por la unidad de enfriamiento y va a llegar hasta un difusor que lo que va a hacer es recibir aire y que se va a soplar dentro de ese tubo que yo acabo de extrudar. Acá no va a haber un molde que lo contiene, simplemente voy a soplar de tal manera que el material, como está blando, se va a estirar y se va a formar un globo. Ese globo va a mantener su forma de globo y el diámetro va a depender del espesor de material y la cantidad de material que yo estoy extrudando en unidad de tiempo. Y a medida que va avanzando, el globo se forma acá, y a medida que va avanzando hacia arriba, toda esta altura es tiempo. ¿Y tiempo para qué? Para que se enfríe. Porque después yo ese globo lo voy a aplastar
como si fuera una bolsita, la voy a cerrar, y a partir de ese momento va a empezar a correr entre rodillos, lo que me va a permitir bobinarlo, cortarlo y tener bobinas, inclusive la salida también se puede serigrafiar, o sea, se lo puede identificar, le podemos hacer publicidad, propaganda. Este es el sistema. Cuando yo les decía que podemos estudiar multicapa, en realidad vamos a tener 2 o 3 o 4 unidades de este tipo exactamente igual, que van a depender de la cantidad de capas que tenga la extrusión, y se van a colocar de manera periférica. Acá tenemos un corte de la burbuja de aire, de cuando el extrudo comienza a soplar con el ingreso de aire, y tendría otra boquilla por acá, otra boquilla por acá, otra boquilla por acá. Entonces, cada una va a aportar el material y en secuencia, si no se mezclarían, entonces coloco una, extrudo la otra encima y voy armando justamente ese multicapa que requiera mi cliente o el proceso que me están pidiendo. Entonces, cuando se arma ese globo, voy a tener una capa de este tipo, va a venir la otra capa, en el medio tendré otra capa, afuera tendré otra capa, y así es como se va armando. Y una vez que inyecto aire, ese globo se infla, la altura le da tiempo para enfriarse, y después lo comienzo a bobinar. Vamos a ver. Envío un video en el próximo. Aquí se ve. Este es el cabezal a la salida de la extrusora. Se inyecta aire, se arma la burbuja. La burbuja, fíjense que a esto que se ven acá son rodillos, que lo que hacen es conformar, ir guiando, ir conformando esa burbuja, de manera que tome una forma esférica, o cilíndrica, mejor dicho, y no se vaya para un lado. Y una vez que ya llegó a esta altura, que ya la puedo tocar sin que se pegue, ya está suficientemente fría como para poder llevarla hasta arriba, y ahí, cuando ya se enfrió del todo, la puedo bobinar. Fíjense que avanza como globo, y en la parte de arriba la comienzo a bobinar. En este caso, acá tenemos el ejemplo que les comentaba de 3 extrusoras. Acá tenemos 1, 2 y 3. Las 3 están trabajando en conjunto. Esto va a ser un producto, un film de 3 capas, de 3 capas en el espesor, o sea, va a ser toda la vuelta, que después se va a transformar en una bolsa, que la voy a bobinar. Acá tengo un sistema de bobinado doble para que esto no pare. Estos sistemas de extrusión, acuérdense, cuando yo extrudo, mientras vaya colocando pellets en la tolva, el producto es infinito. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una bobinadora A, que una vez que se completa el diámetro de la bobina o el peso, automáticamente se corta y comienza a trabajar la bobina B, mientras esta se lleva. Se suele colocar cabezales impresores, como se ven acá. Cabezales impresores, que son estos que están acá, que lo que van a ir haciendo es propaganda, fecha, por ejemplo, fecha de vencimiento, algún dato que queramos tener que se repita cada tanta longitud dentro de esa bolsa. Por ejemplo, pueden ser cuando uno utiliza en el supermercado bolsas impresas, la famosa bolsa de arranque, la bolsa camiseta, como se le dice, que tienen la propaganda del local. Lo que se hace es, se coloca un cabezal impresor y a medida que se va fabricando ese lote, se va imprimiendo directamente online la publicidad que ustedes quieran poner. Vamos a ver un video. ¿Se entendió? ¿Quedó claro?
Daniel, a mí me queda la duda de por qué al inicio el operario necesita como cortar producto y por qué no lo ata directamente, digamos. Por ahí se me pasó algún detalle, pero no me dio claro eso. No, en realidad no necesita. En realidad lo que va a ocurrir es que cuando comienza a extrudar, es muy difícil que salga justamente un aro perfecto. Acuérdense cuando vimos la extrusión de esos caños o de los perfiles, cuando comienzan y la primera parte avanza de pareja, puede salir un poco mal porque todavía está entrando en régimen. Entonces la primera parte se utiliza siempre como tracción, tanto en la extrusión de perfiles como en la de caños, como en general con la salida del molde necesito traccionarla hasta que se enganche en todo el sistema de tracción propio. Acuérdense cuando vimos el video de los perfiles, que se lo ataba y lo iba llevando hasta que se iba enhebrando en los rodillos tractores, pasaba por el sistema de enfriamiento. O sea, si no, es como querer empujar con el tornillo una cosa blanda, entonces se puede caer. Entonces lo que se hace es acelerar el remolque. En este caso, lo que tiene que hacer el hombre no es tanto tirar, sino cerrar el globo. Eso sale con un tubo abierto. Entonces cuando sopla el aire se va a ir. Lo que tiene que hacer es cerrarlo para que justamente ese cierre genere presión y empiece a levantar el tubo. Si bien él lo ata y lo va tirando, porque tiene un pedazo de nylon de anterior que va tirando por todo el enhebrado para llevarlo, para guiarlo, pero el cierre de esa burbuja hace que la presión lo vaya mandando para arriba. Y una vez que ya se cerró y se enhebró, va a estar siempre cerrada la parte de arriba. ¿Se entiende? Sí, Daniel. Si no se entiende, díganlo, lo vamos a ver. Lo importante es que les quede. Es decir, esto no es muy común de verlo, salvo los que trabajan en el rubro. Todos los tipos de conformados de polímeros. Es más común ver una inyectora, no es tan común ver este tipo de máquina. Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué procesos tenemos para fabricar qué cosas. Si le queda una duda, estamos justamente para evacuar las dudas ahora. ¿Quieren que repita el video este? Creo que yo no entendí la parte bien en la que quedan como las tres capas. Porque no, es como que queda todo uniforme, ¿no? ¿Sí? A ver, permítame ver si me sale el dibujo, ¿no? Perdón. Tenemos el verde acá, el rojo acá, vamos a poner el azul acá. Cada uno de estos extruda un color. Puede ser un material con una característica. Vamos a manejarlo con colores. Entonces, si el 1 es el rojo, yo voy a extrudar hacia arriba y se va a ir generando esto. Cuando comienza el aire, a entrar el aire. El aire viene por acá abajo. Y el material está llegando de acá. Y llega toda la vuelta, que tiene un anillo. Después, en segundo paso, comienza a extrudar el verde. Entonces, el verde que va a venir de este lado a otro anillo, va a comenzar a generar esto. Finalmente, el azul que va a entrar después va a tener otro anillo azul particular y va a comenzar a extrudar una capa que va a ser esta que está acá. ¿Sí? Claro, Esto es claro, aire, ¿no? perfecto. Entonces, cada uno de ellos, por orden, porque el que viene primero es el que viene armando el globo abajo. Después yo le voy incorporando capas alrededor. Y la extrusora lo que tiene ahí abajo es un anillo que difunde circularmente el producto.
Y después va a tener el otro que va a caer encima, porque es el último que entra, va a difundir todo alrededor y va a ir por la parte de afuera. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Ahora sí? Ok. ¿Alguna otra duda de esto? ¿Alguna consulta de esto? Daniel, ¿el material que retira de la burbuja vuelve al proceso, digamos, al moldeo o no? No. Nuevamente, como todos los scraps, el scrap es la parte que no utilizamos, porque también la burbuja puede pasar, de hecho ocurre muchas veces, que la burbuja en algún momento se perfore, porque hay un pellet de material que estaba contaminado, o la temperatura no es correcta, se hace un agujero, se para el proceso, ya pierde aire por ahí, se desinfla. Entonces, cada vez que hay que comenzar el proceso nuevamente, hay que cerrar el globo a mano, se corta, se cierra a mano, se lo negra, se lo va llevando. Eso puede ocurrir en más de una oportunidad. Todo el material que se corta se recupera. Entonces, Buenísimo. adelante. Los polímeros, si bien no pierden el 100% de sus características, pierden algunas. Entonces, todo lo que es material que ya fue procesado, hay que volver a enfriarlo, volver a molerlo, como el caso, por ejemplo, de los recortes de los bidones, como el caso de alguna preforma rota. Todo eso, ¿se puede reutilizar? Sí. Hay que mandarlo a moler, o sea, se muelen en pequeños pedacitos, hay que mandarlo a extrudar en máquinas que son recuperadoras, que lo que hacen es calientan todo, mezclan todo y extrudan, y salen como si fueran fideos, y después en la cuchilla los corta, y ahí fabricamos nuevamente pellets. Pero esos pellets de material recuperado, primero que ahí vamos a tener colores mezclados probablemente, vamos a tener materiales afines, pero no siempre el mismo, entonces lo podemos utilizar como un recuperado en un porcentaje respecto de una carga total. Porcentaje dependiendo de qué grado de contaminación tenga, si lo tengo que fabricar producto transparente y tengo dentro del recuperado algo opaco, ya ese no sirve, porque no me va a dar la transparencia. Transparente es el más complicado de todo. Pero tengo que fabricar algo que sea gris o negro, y ahí va todo. Pero con un poco de colorante negro tapo homogenizo todos los colores, todos los efectos. Realmente los productos que son grises o negros son los productos industriales. Ustedes van a ver todas las cajas de luz que hay en la calle, todas las cajas de telefonía de los postes, son todas realmente grises. Bueno, ¿por qué? Porque ahí va a parar todo el ABS y todos los productos que son afines, de colores, de distintas, hay material recuperado que simplemente, como les comentaba, por no haber sacado toda la humedad del material, cuando inyecté piezas están chispeadas. Entonces las tengo que moler porque esas piezas no sirven. No sirve como pieza, pero el material no es malo. Lo tengo que moler nuevamente, lo tengo que extrudar, fabrico el pellet recuperado y lo mezclaré en un porcentaje con material virgen. Cercano al 20% dijiste que era del total de la carga. Depende. Yo, con lo que he trabajado, siempre se mantuvo entre el 8 y el 12, el 15%, no más que eso. Pero yo fabricaba productos para la energía eléctrica y muchos llevaban tapa, la tapa transparente, no hay manera de mezclar, recuperar nada. Es ABS cristal puro, si no, sale manchado. Y para todo lo que era el cuerpo de la caja, que era generalmente en color gris o negro, bueno, ahí se recuperaba todo. Mejor dicho, se recuperaba cualquier cosa en un porcentaje bajo. Porque después, todos los productos de ingeniería que están procesados, más que nada por inyección, tienen que cumplir con determinadas características que, si uno le vende a Edenor o a Edesur, ellos le hacen control de calidad a los productos. Primero hay una especificación, como cualquier producto, que pide determinada resistencia mecánica, determinada resistencia eléctrica. Hoy en día se pide mucho y se hace mucho hincapié en el grado de ignifugidad, o sea, que no se prenda fuego, más que nada para productos que van a contener instalaciones y conexiones eléctricas. Entonces, hay un aditivo en particular que se le agrega al ABS, que es el material con el que se hacen las cajas, que lo que hace es un retardante de llama. Y hay un ensayo donde se coloca una punta incandescente, una punta, digamos, de tungsteno, que alcanza más o menos los 1100 grados,
se pone al rojo blanco, y con eso se perfora una probeta del material, el material tiene que quemarse sin prenderse llama. Y le da una cantidad de tiempo, 30 segundos sin prenderse. Entonces, si eso ocurre así, está aprobado porque es lo que tiene que hacer. Lo que no tiene que prenderse fuego. Si se va a derretir, seguro que se va a derretir. Entonces, hay un montón de especificaciones que hay que cumplir, un montón de características. Bueno, algunas me permiten recuperar, hay productos que no permiten recuperar. ¿Bien? Sí, Daniel, me queda claro. Gracias. Por nada. Perfecto. Bueno. Vamos a ir por el último. Yo ya vengo un poco atrasado, así que les pido disculpas. Últimos procesos de conformado sin arranque de viruta. Hay dos procesos que a mí me interesa que veamos. Uno fundamentalmente porque es muy utilizado en la industria automotriz, que son las que mueven grandes volúmenes. Y otro porque es un proceso bastante nuevo, bastante poco conocido, y realmente a mí me parece de los más reveladores. Pero vamos por partes. Vamos a empezar con procesos especiales. Vamos a ver dos en particular. Es la microfusión, que no es nuevo, hace tiempo que está dando vuelta, o la fusión de cera perdida, o molde de cera perdida. Y vamos a ver un proceso que para mí es nuevo, que debe tener unos 10, 12 años, que es el MIM, el Metal Injection Molding. Ambos procesos están desarrollados para obtener piezas en las cuales eliminamos de alguna manera el mecanizado por arranque de viruta. ¿Por qué? Para bajar costos. Entonces, así como yo antes obtenía una pieza a partir de vaciar un trozo de metal y darle forma, que era muy costoso porque yo partía de una pieza que pesaba 1 kilo y terminaba una pieza que pesaba 200 gramos, o sea que hacía 800 gramos de viruta, con todo lo que eso implica. Hoy en día, la tendencia ya de hace unos años es a fabricar la pieza prácticamente sin que haya que retirarle nada. Entonces, salvo las piezas que son de acople mecánico, o que tengan ajuste, o que en particular, hay un montón de piezas que se pueden obtener directamente desde pieza fundida, pieza forjada o pieza microfundida. Y ahí viene justamente el éxito y el desarrollo de estos procesos. Porque lo que me ayudan es a eliminar procesos posteriores, de los más costosos. Acuérdense que los milímetros cuestan pesos, las décimas cuestan más pesos, las centésimas cuestan muchísimos pesos y las milésimas ni se ven. Entonces, de estos dos, vamos a comenzar con microfusión. ¿Qué es la microfusión? Fundir metales, ferrosos o no ferrosos, a partir de un modelo de cera. ¿Qué quiere decir? Yo voy a fabricar un modelo de la pieza que yo quiero obtener, de la pieza final que quiero obtener, fabrico un modelo en cera, y ese modelo en cera va a ser de modelo base para la pieza que voy a fundir. ¿Cómo es el proceso? Bueno, acá tenemos una dieta, es una fundición en tierra, digamos, en caja, es una forma básica de fundir. La microfusión es un proceso un poco más complejo, pero que en realidad consiste en fabricar un molde, como si fuera un molde de inyección de plástico. A ese molde voy a inyectar una pieza que va a ser de cera, no de plástico. Va a ser una pieza de cera. Esa pieza de cera yo la voy a recubrir con un material cerámico. Una vez que ese material cerámico se secó, se endureció, voy a meterla, toda esa pieza de cera con recubierta en cerámico, la meto en un horno. Por lo tanto, ¿qué hago? La cera se pierde. Por eso este sistema también se suele llamar de cera perdida. O el wax loss. Después, cuando se fue la cera, me quedó el molde, el hueco. Es un molde que es justamente la cara opuesta, la cara espejo de la pieza que necesito. La cuelo, la lleno de metal, rompo esa caja cuando se enfrió y obtengo una pieza exactamente igual a la pieza de cera, que es exactamente igual a la pieza que yo quiero obtener.
Ese es el proceso, ahora vamos a ver un poco más de detalle, pero en definitiva, con un análisis simplista es eso. Lo vamos a ver después con esto. Yo les decía, primero que nada, hacemos piezas exactamente iguales, porque van a salir de un molde, donde yo voy a inyectar cera. Y voy a tener una pieza de este tipo, en cera, que va a tener la misma característica, la misma geometría que la que quiero obtener. Después con todas esas piezas se arman árboles, porque no voy a fundir una sola pieza. Esta es para alta producción. Entonces se arma un árbol como este tipo que vemos acá, donde tenemos un tronco, y en eso voy a pegar muchas piezas de las que quiero obtener. En general son la misma pieza por un tema de llenado. ¿Sí? Yo podría poner piezas mezcladas, de hecho alguna vez se hace, pero en general tratamos de que sean las piezas iguales para que se llenen todas de la misma manera. Si no, los volúmenes varían. Una vez que ya armé ese árbol, acá estamos viendo uno bastante complejo, lo que se hace es cubrir ese árbol con un líquido cerámico, líquido para que pegue, con una arena cerámica. Después lo mando a un horno, cocino esa capa cerámica y a su vez la cera se escurre, me queda el hueco y eso es después lo que yo lleno. Ahora estamos viendo las piezas como quedan huecas. Después las cuelo con el metal. Me va a quedar el árbol de este tipo, porque esto que era el tronco oficia de canal de colada. Una vez que se enfrió, venimos para atrás, perdón, voy a parar. Una vez que se enfrió, y ya tengo esto, rompo todo lo que es esa cáscara, y me aparece el árbol con todas las piezas fundidas. Después se corta con amoladora, con una suera sensitiva o con soplete, dependiendo del tamaño, separo las piezas y obtengo una cantidad de piezas exactamente iguales a las que yo buscaba. ¿Qué consigo con esto? Formas complejas sin arrancar virutas. Las estoy colando con la forma definitiva. Entonces, como proceso es muy ahorro. Una pieza muy característica que se funde de esta manera son los múltiples de escape. Todo lo que son múltiples de escape, que fíjense que tiene una forma que no es una forma obtenida por arranque de viruta, sino que es una forma fundida, bueno, están hechos con este sistema. Hay otro montón de piezas también que se hacen de autos con este sistema. Y después el múltiple lo único que hay que hacer es fresarle el frente de apoyo y hacerle los agujeros de fijación. O sea, la forma, tanto externa como interna, se obtiene directamente de la microfusión y no se toca más. Vamos a ver dos videos, Romy, por favor. Sí, Daniel, te hago una consultita. Dale. La herramienta, la última que usaron para cortar, que baja el disco de corte, ¿qué nombre tiene? Un disco de corte. Así nomás, perfecto. No sé más. A ver, son discos de corte abrasivos, pueden ser de óxido de aluminio, el diámetro y el espesor del disco, bueno, hay un montón de especificaciones para eso. Pero vos podés cortar piezas con una máquina sensitiva, con este tipo de cosas, podés cortar piezas con una hoja de tipo sierra circular, podés cortar con una sierra tipo carnicero. En definitiva, todos los sistemas sirven para separar la pieza. En este caso, con una pieza chica y una pieza de poco diámetro, se corta con un disco. El disco lo que tiene es que tiene alta velocidad, deja mejor superficie, se degrada más rápidamente, más caro. Bueno, tiene pro y tiene contra. Pero es un disco de corte. Perfecto, gracias. Bueno, y vamos a ver el último proceso de estos, que es el mismo, Metal Injection Molding. De esto se trata
a modo sí, muy sencillo, de inyectar acero como si fuera plástico. Yo la primera vez que escuché esto, creí que había entendido mal, pero no, era así. Inyectar acero, polvo de acero, como si fuera un polímero. El sistema es muy similar a lo que hemos visto, tiene algunas características, y lo importante de esto es que conseguimos, más que nada, densidades del orden del 99%. Quiere decir que yo voy a inyectar una pieza metálica, voy a obtener una pieza con la misma densidad que si fuera una pieza fundida. O sea, prácticamente no va a perder características mecánicas. No va a tener fibra, porque es una forma de fundición. Pero me va a permitir después mecanizarla, va a tener capacidad mecánica de resistir impacto, de resistir esfuerzo. O sea, yo puedo obtener piezas usables a partir de un proceso poco convencional. Y la otra es que me permite obtener tolerancias de fabricación del orden de las 5 décimas. Entonces, me acorta muchísimo la necesidad de mecanizado, porque solamente algunos puntos que ellas más finas o más estrictas necesitan mecanizar. Si no, yo puedo obtener superficie de contacto, diámetro, dentro de ese orden de las 5 décimas, sin ningún problema. Entonces, el campo de las operaciones de mecanizado se achica muchísimo para piezas de ese tipo. Entonces, vamos eliminando procesos posteriores, vamos eliminando los costos. Aparte, el MIM permite inyectar prácticamente todo tipo de materiales. Es más difícil, los no ferrosos, es más difícil hacer inoxidable. Pero todo lo que son metales de base ferrosa, todo lo que son aceros, no tiene ningún problema en hacerlo. Inclusive hasta los aceros aliados. Fíjense, cuando hablamos de volúmenes de producción y cuando hablamos de complejidad de la forma, primero arrancamos con sinterizado y con mecanizado. O sea, cuando son formas simples y de volúmenes medios, el mecanizado. O sea, arrancamos viruta. Cuando hablamos de formas más complejas y cuando hablamos de volumen de producción medianos para arriba, empezamos a tener fundición. Fundimos en cajas, fundimos en tierra, fundimos en coquilla. Y cuando vamos a formas muy complejas, y si los volúmenes son bajos, vamos a microfusión, lo que le decía del múltiple de escape, lo que acabamos de ver. Y cuando vamos a formas muy complejas, de alta producción, ahí aparece el terreno del MIM, ese que vamos a ver. Entonces, nuevamente, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi proyecto? Piezas complejas de alta producción, el MIM me va a ofrecer la mejor relación costo-beneficio. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Primero que nada, polvo. Entonces vamos a meternos en la polimetalurgia. Conseguimos polvo metálico del material que yo necesite, en una volumetría entre 5 y 40 micrones, y vamos a tener que mezclar con un ligante, con un polímero, que va a oficiar de vehículo. Lo inyecto a esa mezcla, una mezcla como si fuera un polímero blando, le inyecto en una máquina muy similar a un inyector, con un molde similar, pero ojo, acá en este caso, los moldes se degradan rápidamente porque va a ser un polímero con una carga alta metálica. Entonces la abrasión y el desgaste va a ser mucho más alto que antes cuando inyectábamos cera. Y ahí viene donde cambia el secreto, donde aparece todo lo nuevo. Yo inyecté una pieza que va a ser un mix de el polímero y metálico. O sea, va a haber átomos de ambos. Por un método electroquímico, yo voy a eliminar la parte de polímero y me va a quedar la parte metálica solamente. Por supuesto, donde antes había polímero, ahora va a quedar aire. Y va a tener un volumen, una pieza reticulada muy porosa, con una gran parte metálica y una parte donde antes aquí había polímero que ahora va a quedar aire. Así no puedo utilizarla.
Y después lo que hago es, mediante un horneado en atmósfera controlada, consigo que el material se compacte, y ese es el secreto que nadie cuenta, consigo el material que se compacte y pase a una densidad, como dijimos antes, de casi el 99%. O sea, esa red de átomos metálicos que estaba separada por ahí, lo que hago es cerrarla, compactarla. ¿Qué consigo entonces con esto? Lo que yo le decía. Prácticamente que no tenga ninguna diferencia de propiedades mecánicas de una pieza fundida, que sea mucho más precisa, mucho más exacta, tanto la forma geométrica como las tolerancias microgeométricas de la pieza obtenida por este sistema, donde no me obliga a mecanizar de más. Y tenga que ajustar solamente donde tenga que haber ajuste. Tenemos entonces polvo, lo mezclamos con el polímero, alimentamos una inyectora con este producto, inyectamos en un molde, y ahí viene una característica. La pieza inyectada en el molde que voy a obtener, que se llama pieza verde, va a ser aproximadamente un 30% más grande que la pieza final. No es en todos los ejes igual, dependiendo de la geometría de la pieza, por diseño se le da hasta un 30% en un eje, es una pieza muy alargada, es una pieza, digamos, de una forma muy extraña. Hay sistema de cálculo para ver cuánto más grande en cada eje tiene que ser la pieza para que después, cuando yo la compacte, conserve su forma. ¿Sí? Porque la voy a achicar. Una vez que ya tengo la pieza verde, lo coloco primero en el sistema de bounding, o sea, elimino todo lo que es el polímero. Dejo la pieza metálica porosa. Y después, en el sistema de sinterizado, consigo la compactación de esa pieza. En el momento que la pieza es verde, que está inyectada en verde, como tiene una carga de polímero, la pieza es muy blanda. Ustedes tocan una pieza verde y se desarma. Bueno, una vez que la sintericé, ya la pieza toma otra vez las propiedades mecánicas del material. Si es un acero aliado, pues no va a tener problemas. A partir de ahí, se utiliza muchísimo esto para hacer piezas muy pequeñas, dentro de las cuales podemos hablar de implantes dentales, podemos hablar de todo lo que sea piezas para cerrajería electrónica, muchas piezas para electrónica, contactores especiales, o sea, piezas muy pequeñas, de formas muy complejas, que obtenerlas por otra forma, otro proceso sería a veces hasta imposible, y si no muy costoso. Vamos a ver un video, Romy, por favor. Y tuve oportunidad de probar piezas de este tipo, desarrolladas, y comprobar que mecánicamente eran capaces de soportar esfuerzos, de soportar mecanizado. Hicimos una serie de pruebas de una gente que tiene su planta justamente en Bilbao, en el País Vasco, que hacía microfusión y también habían abierto un ala de una planta para este proceso. Y también el lugar más cercano donde están haciendo esto es en Brasil. Acá en Argentina no se hace esto. Entonces, ¿cuál es el potencial de este proceso? Muy alta productividad, como los plásticos. Como los plásticos lo que tienen es una capacidad de generar mucho volumen a bajo costo. Buena terminación superficial, estabilidad dimensional, porque una vez ya se sintetizaron, es como si fuera una pieza mecanizada. Es rápido y automático el proceso, es costoso la instalación, porque todo el sistema, el de binding y el sistema más que nada de sintetizado, son instalaciones costosas. Y alguna cosa en contra que tiene, que le comenté, no se podía aplicar en algunas aleaciones, euros no ferrosos, y decía proceso limitado por el tamaño. Ya las piezas más grandes que vi eran de 300 gramos. Hoy en día creo que están un poco más arriba. Entonces, el potencial que tiene este proceso es altísimo, porque todas las piezas las podemos aproximar muy cerca de la medida final y evitar procesos posteriores, porque el mecanizado de piezas pequeñas ya es un problema. Hace falta máquinas especiales, herramientas especiales, y aparece un proceso más. Si yo consigo evitar ese proceso y consigo la terminación superficial requerida desde una operación de inyección, es mucho lo que estoy ahorrando en costo. ¿Qué tipo de piezas obtenemos? Les comentaba.
piezas muy variadas, piezas muy difíciles de mecanizar o de obtener por otro proceso. Y esto lo que abre es justamente el mundo de los proyectistas, que ahora pueden pensar en piezas complejas porque ya se pueden fabricar esas piezas complejas. Cuando hablamos al principio de la materia, ya le dije, la gran división en ingeniería siempre es el qué y el cómo, o sea, qué es el producto, cómo es el proceso. Muchas veces cuando se trabaja bien, se trabaja en conjunto, ambas partes, y a veces no se pueden hacer cosas desde el concepto porque no se pueden fabricar. Por eso es importante trabajar juntos, porque a ver, si la gente de diseño, en un tablero o hoy en día una computadora se pueden hacer muchísimas cosas. Es más complicado solo en la realidad. Entonces, esto lo que abre es la expectativa, la posibilidad de muchos diseños de avanzada, muchos diseños complejos, porque hoy en día ya se pueden conseguir esos diseños con procesos de producción más económicos. ¿Se entendió esto? Sí, Sí. clarísimo. Perfecto. Bien. Por hoy terminamos, porque ya aparte ya es la hora.